publicado por el Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina. Con ustedes, entonces, dejamos en la ponencia a Liz Stephanie Ramos Dolorier. Muchas gracias. Buenos días con todas, todes. Muchas gracias también por la presentación. Un agradecimiento a los organizadores de este Congreso Internacional, ¿no? Realizado aquí en Ayacucho. Es bueno siempre volver a esta ciudad. Muchas gracias también por el breve SB que ha podido presentar sobre mi persona. A lo largo de estos años siempre he intentado realizar investigaciones en torno a la historia de las mujeres y los estudios de género, ¿no? Inicié en el siglo XIX, en la Guerra del Pacífico, luego me fui al siglo XX y ahora, ¿no?, en esta época también tan importante. Esta investigación es una investigación colaborativa junto con Edith Elejalde, también otra historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lamentablemente ella no ha podido estar aquí presente. Ahora estoy aquí yo para poder un poco explicarles y mostrar un poco lo que ha sido esta investigación, ¿no? Y que terminó siendo un artículo, ¿no? Terminó siendo un artículo para este libro que Sara Beatriz Guardia lo publicó, ¿no? Las mujeres y la independencia del Perú. Justo yo me encontraba en Brasil, entonces no tuve la oportunidad de poder estar en la presentación de ese libro. Comentarles también, ¿no?, que este artículo de mujeres, patriotas e independencia era una aproximación a los monumentos, heroínas y patriotas de la independencia del Perú, en el cual tratábamos de investigar, ¿no?, sobre estos principales monumentos que se han erigido en torno a estas figuras femeninas de la independencia, como Micaela Bastidas, como Tomasa Tito Condemaita, como Ventura Calamaqui, las heroínas Toledo, María Parada de Bellido y Manuela Sáenz, ¿no? Muchos de nosotros, inclusive aquí en la ciudad de Ayacucho, en Lima o en otras regiones de nuestro país, hemos podido ver monumentos, ¿no? Monumentos, parques, plazuelas, etcétera. Pero ¿qué sucede con estos espacios? Pues están abandonados, ¿no? Muchos inclusive están siendo utilizados o totalmente abandonados por el gobierno o por las municipalidades, ¿no? Entonces, inicialmente eso era una de nuestras interrogantes, de nuestras más grandes interrogantes, el por qué se abandonan estos espacios y el por qué también había una mayor tasa o porcentaje de monumentos de mujeres y no de varones, ¿no? Esa era nuestra gran interrogante que ahora más adelante en la presentación lo voy a comentar. Nuestros objetivos eran muy claros, ¿no? Nos interesaba saber dónde estaban ubicados estos monumentos de mujeres, ¿no? Quiénes impulsaban también la construcción de estos monumentos, porque hay todo un trabajo detrás, a quiénes representaban y qué es lo que se resaltó de ellas dentro de la construcción y el discurso en torno a estos monumentos, ¿no? Ya que, como bien sabemos, un monumento… Siguiente, por favor. Siguiente, ese es más o menos el contenido, ya. Ya que sabemos que un monumento, ¿no?, es una construcción arquitectónica que generalmente tienen grandes dimensiones y que tiene también una carga simbólica muy fuerte, ¿no? No está ahí porque sí, ¿no?, sino hay todo un discurso, una carga simbólica también, que era lo que nosotros justamente queríamos analizar, ¿no? Siguiente, por favor. Monumentos y el espacio público. Cuando se habla del espacio público, ya desde el siglo XIX vamos a ver, para quienes son estudiosos, investigadores, el siglo XIX se ha tenido esta mentalidad de que las mujeres han estado relegadas al espacio privado, ¿no? Como buenas amas de casa, como buena esposa, como buena hija. Entonces,
que estén en el espacio público, mejor dicho, era más para los hombres, ¿no? El espacio político, podían ser parlamentarios, etcétera, pero las mujeres estábamos relegadas, ¿no? Justo esto, lo que mencionaba María Emma Manarelli en su texto de la domesticación de las mujeres, y eso se reforzó en el siglo XIX. Ya entrando en el siglo XX, ¿no? Para fines del siglo XIX y siglo XX, va a haber una mayor presencia de mujeres en los espacios públicos, ¿no? Mujeres que van a escribir en revistas, mujeres que van a publicar sus textos, mujeres que van a liderar grandes movimientos, sobre todo con el voto femenino, ¿no? Impulsado por Zoila Aurora Cáceres. Entonces vamos a ver que las mujeres ya no van a estar en el hogar, y cuando hablamos de este cambio de siglo, ¿no? en la que las mujeres van a estar más presentes en todos los espacios, también hablamos de los monumentos y los espacios públicos, ¿no? Entendemos a los monumentos como obras de arte que están cargadas de significado, que intervienen en un paisaje en el que habitamos, ¿no? En este caso, en el Perú. Los monumentos son parte del paisaje urbano, como parques, plazas y plazuelas, ¿no? Estamos acostumbrados a transitar cerca de ellos, pero no somos del todo conscientes de todo lo que implican, ¿no? Están en el espacio público, parecen inertes, pero están cargados de significado, manifiestan los intereses de sus creadores. También hay cierta ubicación, dimensión material, estilo, forma, etc. Siguiente, por favor. Y hablamos también de los monumentos de héroes, ¿no? Ahí en Lima existe un parque de los próceres de la independencia del Perú, y pues ahí vemos, ¿no? La escultura de muchos de nuestros héroes. Sin embargo, hasta hace unos 3 o 4 años no existía una plazuela o un parque netamente con un monumento de esa magnitud, ¿no? Donde había también tanto héroes de nuestra independencia peruana. Entonces, recién hace poco el proyecto Bicentenario creó la plazuela Las Patricias, ¿no? Donde hay mayor esculturas de mujeres, bustos de mujeres. Entonces, cuando hablamos de los monumentos de héroes, estos monumentos de héroes son parte del paisaje social y nos van a indicar una forma de ser peruano o peruana, ¿no? Digna de enaltecer por medio de un monumento, el cual materializa su recuerdo, lo expone y legitima ante la población. Tiene una importancia social, claro está, como una identificación, un patriotismo, un orgullo, etc. Siguiente, por favor. Frente a eso, teníamos esta gran interrogante, ¿no? ¿Y dónde estaban los monumentos de las heroínas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿A quiénes se han representado estos monumentos? ¿Qué se resaltó en ellas en una época en la cual las mujeres no tenían una mayor participación en las guerras, ni mucho menos en la política? Eso fue una de nuestras grandes interrogantes, junto con Edith Elejalde, y nos aventamos a esta investigación, que es una investigación, se podría decir que no pionera, porque ya han habido algunas otras historiadoras que también han abordado el tema de la historia del arte, historia de las esculturas, de monumentos, ¿no? Entonces, nosotras quisimos también darle este enfoque social, ¿no? Y siguiente, ya está. Entonces, los monumentos de las mujeres heroínas en el Perú, vamos a ver que hay mujeres o monumentos en la época colonial, en la Guerra de la Independencia y en la Guerra del Pacífico. Nosotros hicimos un breve análisis de unas 6 mujeres, 6 heroínas, ¿no? Que van a poder encontrar a mayor detalle esos análisis que hemos realizado, y ahora justo al finalizar les voy a mostrar un pequeño cuadro, porque nos pareció muy interesante el poder conocer la historia de la creación de cada uno de estos monumentos, ¿no? Por ejemplo, algunos ya estaban en el presupuesto, ¿no? de la municipalidad o del gobierno regional, ya estaba presupuestado, mejor dicho. Muchos otros monumentos también
se crearon o se construyeron o realizaron, mejor dicho, su gestión, porque hay toda una gestión detrás, en el sesquicentenario de la independencia del Perú, no hubo una comisión específicamente para ellos, y la cual también una de nuestros análisis fue no solamente ver dónde estaban ubicados, sino también conocer cómo están actualmente, ¿no?, estos monumentos, ¿no? Si están en un parque, cómo está acondicionado el parque, si lo están limpiando, si está sucio, o cómo lo está manteniendo, ¿no?, el gobierno o la municipalidad de ese espacio, ¿no? Entonces, ahí tenemos el monumento de María Parada de Bellido, que se encuentra aquí en Ayacucho, ¿no? También tenemos el de Micaela Bastidas, que hay incluso 2 monumentos de Micaela, uno en Ayacucho y en Cusco, si no me equivoco. El de Manuela Sáenz, también hay uno en Lima y otro en Paita. Una breve información, cuando investigamos sobre el monumento de Manuela Sáenz, que se encuentra en Paita, que fue en sus últimos días, ¿no?, donde ella pasa, esa casa se encuentra totalmente destruida, mejor dicho, no está mantenida, no hay como un museo, ¿no?, o una casa museo de Manuelita Sáenz, y su monumento pasa totalmente desapercibido, ¿no? Ahí he visto algunas fotografías por Google Maps, porque lamentablemente no pude ir hasta Paita. Entonces, pero las fotografías muestran, ¿no?, cómo la casa está totalmente abandonada, no ha sido restaurada por parte del gobierno o por alguna entidad o alguna institución, ¿no?, que tenga esta posibilidad también presupuestal, ¿no? El siguiente es de Tomás Atito Condemaita, el de las heroínas Toledo y de Vendura Calamaqui, que también está aquí en Ayacucho. El monumento de Tomás Atito Condemaita, cuando realizamos la investigación de este monumento específicamente, aquí va a haber nos dimos con la sorpresa que hay también una especie de confrontación entre la población, quien elaboró ese primer monumento, y el gobierno regional de Arequipa. Les comento un poquito como para que se pueda un poco conocer cómo fue esa historia de ese monumento. Ya, aquí está, justo en el libro lo estábamos mencionando. Este primer monumento de Tomás Atito Condemaita lo elabora la Asociación de Comerciantes de Chaullay, ¿no?, en Cusco, en Acos, en el distrito de Acos, en Cusco, ¿no?, en el 2012. Posteriormente, en el 2019, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, en ese entonces, participó en una ceremonia de aniversario de 113 del distrito de Acos, de Cusco, y él donó una escultura de Tomás Atito Condemaita. Entonces, cuando lo trasladan a la plaza de Acos, el pueblo, ¿no?, o esta asociación de comerciantes se opusieron a que esta escultura sea reemplazada por el busto, ¿no? O sea, no la reemplazaron, y lo que hicieron fue simplemente colocarlo al frente, ¿no? Ahí también hay una clara oposición por parte de la población, porque claro, un busto no es barato, ¿no? Hay una inversión económica, y esa asociación de comerciantes me imagino que habrán tenido que hacer toda una colecta, ¿no? También hay un cargo de simbolismo muy grande contra esta heroína, ¿no?, con Tomás Atito Condemaita. Y ahí están los 2 monumentos, una escultura y un busto, se encuentran en la plaza de Acos, ¿no? Un poco ahí también para comentarles esta información, ¿no?, esta investigación que realizamos. Luego, el monumento de las heroínas Toledo, hay 2 monumentos también, una en Concepción y otra que se encuentra cerca al río Mantaro, si no me equivoco.
Y el de las heroínas Toledo, hasta hace un par de años, el proyecto Bicentenario ya ha realizado ceremonias cerca a ese monumento, ¿no? Eso también es algo que considero importante mencionarlo porque antes los monumentos donde estaban ubicados, mejor dicho, las plazuelas o los parques donde estaban ubicados estos monumentos no tenían mayor actividad que simplemente hacer recorridos históricos, ¿no? Pero ahora no, ahora incluso se hacen ceremonias protocolares, también se hacen actividades, ¿no? Entonces, están formando parte también de la ciudadanía para que se pueda conocer, ¿no?, un poco de la historia y del patriotismo que realizaron estas mujeres, ¿no? Y luego está el monumento de Ventura Calamaqui, ¿no?, también que está aquí en Ayacucho, cerca al mercado. Sí, ahí es, muchas gracias. Entonces, también me parece muy significativo que ese monumento se encuentre cerca de un parque en donde hay, perdón, en un mercado en donde hay un mayor movimiento, ¿no? Pero también se le pasa desapercibido, ¿no? Por ejemplo, en Lima no se conoce mucho dónde está este monumento, no toda la ciudadanía completamente conoce dónde está este monumento. Y es también importante el de difundir, ¿no? Difundir que mira, este monumento se encuentra en tal lugar, tal vez tú habrás pasado por ahí porque habrás ido a comprar o has paseado, etcétera, etcétera, pero no conoces quién es este busto, ¿no? Entonces ahí también hay toda una serie de desafíos por parte, ¿no?, de quienes somos investigadores, quienes también queremos difundir sobre todo esta investigación. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué dice el monumento de María Parada de Bellido? Este es un ejemplo que estamos colocando para que se pueda entender un poco mejor con lo que había iniciado mencionando. Este monumento de María Parada de Bellido es recibido e interpretado, ¿no?, de acuerdo a cada persona. Como ustedes pueden ver ahí, hay dos figuras, dos siluetas de dos personas. Y estas personas pueden interpretarlo como mujer heroica, mujer patriota, una abnegación maternal increíble, una esposa protectora, una mujer también que tiene este sigilo, ¿no? Entonces, muchas de estas características lo va a interpretar un usuario, ¿no? Es decir, por ejemplo, las autoridades quienes crearon este monumento tenían otro fin, ¿no? Tenían otro pensamiento, ¿no?, tal vez. Pero ya cuando pasa a un espacio público, la ciudadanía, los niños, los jóvenes, adultos, pueden pasar por ese lugar y pueden visualizar este monumento, pueden interpretarlo de otra manera, ¿no? Entonces hay una diversidad también de interpretaciones y del que, bueno, algunos pueden estar en común, pueden haber características en común y otros no. Siguiente, por favor. El significado. Este significado es un mismo hecho, ¿no?, o monumento, como les había comentado, que es reinterpretado de distintos modos, ¿no? Resaltan también ciertas características según diversos intereses, por ejemplo, su adhesión hacia el bando patriota, ¿no? Hay algunos más conocedores que otros, entonces pueden tener otra interpretación un poco más amplia porque han leído, han conocido o han escuchado. También hay elementos tácitos al personaje, pero que se pueden resaltar. Yo aquí, bueno, ahí pueden ver que coloco dos bustos que forman parte de esta plazuela de las Patricias. Ahí está Tomás Atito Condemaita y, bueno, el otro busto es de Antonia Moreno de Cáceres, que no pertenece a este contexto. Siguiente, por favor. Estos monumentos de mujeres también van a mostrar que las mujeres fueron parte de esta lucha
por la libertad del Perú, ¿no? Resaltan esta contribución de las mujeres en la historia, incluyen también a las mujeres como sujetos activos dentro de la construcción de la nación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, la construcción de estos monumentos se van a dar a partir del inicio del siglo XX, cuando se conmemoran, cuando se comenzaron, ¿no?, a construir más monumentos de participación femenina en la independencia, ¿no? Como les estaba comentando, había una comisión del sesquicentenario de la independencia del Perú. También se van a construir porque hay una mayor investigación en torno a la participación de las mujeres en este contexto histórico. Va a haber mayor curiosidad también. Van a ser también construidos por orgullo de los pueblos que las vieron nacer. Y sobre todo un trabajo también de los políticos y las autoridades por rescatar su memoria, ¿no?, principalmente de las regiones donde ellas nacieron, las heroínas. Ahí coloco una imagen de las heroínas Toledo. Siguiente, por favor. Las características. ¿Cuáles van a ser las características que van a tener estos monumentos? Van a ser construidas mediante partidas presupuestales del Estado, como lo había mencionado. Van a estar ubicados en lugares de nacimientos de las heroínas, ¿no?, o en todo caso también en lugares donde acontecieron sus gestas, ¿no? Mujeres de las cuales se cuenta con mayor información y referencias. ¿Por qué? Porque evidentemente en la actualidad podemos saber que hubieron muchas más mujeres que participaron en esta gesta independista, pero del cual no hay mayor información, no hay mayor fuentes, tal vez las mencionan por ahí, pero ¿qué más se puede saber de ellas, ¿no? Entonces hay ciertos límites con las fuentes, la cual nos impide el poder al menos construir estos bustos, ¿no?, que también difunden un poco la historia que cada una de ellas realizaron. En su mayoría, su forma de representación las muestra en actitud desafiante, ¿no?, resaltando la fuerza del elemento femenino, como es en el caso de María Parado, de Bellido, como las heroínas Toledo y el de Micaela Bastidas. Varias de ellas están de cuerpo entero en actitud guerrera y algunas están, ¿no?, en bustos. Siguiente, por favor. Ahora, estos monumentos de heroínas claramente van a tener ciertos estereotipos, ¿no? Ciertos estereotipos como delicadas o débiles o que estaban en el espacio del hogar, ¿no? Como ya les había comentado, de este siglo XX, todavía hay estos estereotipos que se siguen visualizando y viendo en el siglo XX, ¿no? Y estas figuras de mujeres decididas que ya no solo están en los libros, sino van a pasar a los espacios públicos, ¿no? Muchos de nosotros en las escuelas, por ejemplo, solamente nos mencionaban a una o a dos heroínas, ¿no?, y en los textos, en los libros. Pero lo que se va a hacer con estos monumentos es que van a incluso pasar de estos libros a ser un espacio ya real, ¿no? Y bueno, ahora también que se difunden a través de los cómics, ¿no?, de las historietas, ¿no?, sobre Miguel Grau, sobre Francisco Bolognesi, quien elabora eso es el historiador Carlos Ferreira. Entonces, los monumentos también van a permitir a las mujeres tener otras representaciones de lo femenino, ¿no? No solamente como delicadas o débiles, sino también como mujeres guerreras, mujeres que también fueron estrategas militares, mujeres que también estuvieron en el primer mando, ¿no? Y eso también guarda una cierta significación, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, listo. Sí, ya justo termino. ¿Y cuál es la importancia de ello?
poder tener cerca representaciones femeninas consideradas de importancia social y saber que existen distintas formas de ser mujer. Tengamos o no la valentía o coraje de ellas, al menos sentirnos orgullosas y orgullosos de que las mujeres también lucharon por defender este anhelo de emancipación, ¿no? Permite al Estado también poder incluir a las mujeres dentro del discurso de la gesta nacional. Permite también conocerlas por medio de excursiones escolares, ¿no? Esa era también una propuesta, el de que muchos de estos monumentos, tal vez que se encuentren aquí en Ayacucho o en otras regiones de Lima, incluso en Lima también, que los profesores puedan también armar estas excursiones escolares en estas plazuelas, en estos monumentos, para que se pueda un poco contar la historia de estas mujeres, ¿no? De estas heroínas. Incluirlas, ¿no?, a las mujeres en el espacio público, revertir este desequilibrio existente, porque todavía hay cierto porcentaje de mayores monumentos de hombres que de mujeres. Y no solamente en Lima, incluso en Ecuador hicieron toda una investigación sobre cuántos monumentos de mujeres habían y cuántos monumentos de hombres habían. Estaba detallado en un mapa en Quito, ¿no? Y ahí muestra claramente el porcentaje, la avenida donde están ubicados estos monumentos, ¿no? Y bueno, en la actualidad hay mayores investigaciones, como es el de Gwendolyn Ábalos, quien ha publicado un breve artículo sobre las mujeres y sus monumentos, una aproximación a 4 esculturas en Lima. Entonces, hay mayores investigaciones que puedan permitirnos dar una mayor mirada a los monumentos de mujeres heroínas, no solo de la gesta independentista, que estoy aquí exponiendo particularmente, sino también de otros acontecimientos históricos como la Guerra del Pacífico, ¿no? Y bueno, al costado muestro una imagen de lo que fue la inauguración de la plazuela Las Patricias, donde se encuentran las esculturas y bustos de muchas otras heroínas de nuestro país. Luego también difundo este docuserie que fue elaborado por la antropóloga audiovisual Karen Bernedo, titulado El Patrimonio Invisible. Ella hizo un recorrido en bicicleta por muchos de estos bustos y esculturas de mujeres, ¿no? Y las categorizó, por ejemplo, en la ruta de las ilustradas, las rutas de las emancipadoras, rutas de las valientes, ¿no?, en diferentes acontecimientos históricos, y es de acceso totalmente libre, todavía sigue online, así que los invito a que puedan también, si desean conocer o están interesados, puedan ingresar a esta docuserie. Y bueno, como conclusiones finales, que no quiero pasarme más del tiempo, estos monumentos de heroínas también permitieron y permiten tener una imagen aceptada socialmente de valentía y de coraje también de las mujeres, ¿no? Recordarlas, enorgullecernos de sus gestas, hacerles parte de este imaginario social, darles un respeto social y simbólico de las mujeres. Siguiente, por favor. De las mujeres del pasado, ¿no? Conocerlas aún cuando no se hablaban de ellas en las escuelas, ¿no? Ventura Calamaqui, Tomás Atito Condemaita, no, hasta donde yo recuerde, y las experiencias de muchas otras compañeras no han sido mencionadas en esos textos escolares, ¿no?, de hace 5 o 6 años. Incluirlas a las mujeres en los espacios públicos, revertir ese desequilibrio existente, y los monumentos de heroína también nos hablan del papel activo de las mujeres en ese proceso emancipatorio. Y bueno, con esto cierro esta pequeña exposición. Había un pequeño cuadro, como les reitero, esta investigación ha sido publicado en este libro de las mujeres en la independencia del Perú, editado por Sara Beatriz Guardia, y nosotras, tanto Edith como yo, elaboramos este pequeño cuadro en el que está mucho más detallado el estudio que hicimos a cada uno de estos monumentos, dónde están ubicados, qué escultor
lo elaboró, si fue presupuestal, si fue donativo, en qué año también fue colocado el busto, la escultura, ¿no? Entonces, muchas gracias. Sí. Bueno, con eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la interesante ponencia, Stephanie. Y bueno, quizás antes de pasar a las preguntas, quisiera hacer un pequeño comentario respecto a la ponencia sobre las mujeres, patrimonio e independencia. En realidad es un tema sumamente importante porque tiene en realidad varios ángulos desde donde se puede mirar este asunto, ¿no? Lo primero que ella resalta es poner en evidencia la participación de las mujeres, ¿no? Que siempre ha estado invisibilizada. Las mujeres no han tenido mucha presencia en los libros de historia. Tampoco se destaca el papel de ellas cuando nos enseñan historia en el colegio y tampoco cuando estamos en la universidad en carreras que no son de historia, ¿no? Quizás en algunos aspectos en las carreras de ciencias sociales, pero fundamentalmente en la carrera de historia es que se trabaja un poco más esto. Pero aún ahí no ha habido estudios por mucho tiempo. Creo que, como ella lo ha resaltado, el siglo XX es sumamente importante porque hay todo un grupo de mujeres, ¿no? Intelectuales, literatas, etcétera, y la lucha de las mujeres también para entrar en el espacio público, la lucha por el derecho al voto y otros derechos demandados por las mujeres que se pusieron en evidencia en este siglo XX, ¿no? Entonces es muy importante esta relación que ella traza entre los monumentos y la participación de las mujeres, en este caso concreto el tema de la independencia. Sin embargo, esto va, creo que muchísimo más allá porque como ella hablaba también sobre la cuestión de los significados, el poner monumentos con mujeres no solamente es el reconocimiento, sino también es la construcción de una memoria colectiva, de desarrollar sentimientos de identidad respecto a la valía que también tienen ellas, ¿no? Junto a ellos en la lucha por la independencia. Y creo que en general también tiene que ver con este imaginario que debemos fomentarlo a partir de la historia que se enseña en los colegios, ¿no? Y a mí me da mucho gusto ver acá a tantos chicos, chicas de colegios y que debo resaltar la presencia de muchas niñas que están acá presentes porque siempre se nos ha enseñado a que tenemos un papel secundario y no es así. O sea, en la historia las mujeres también hemos tenido una participación directa, pero hemos sido invisibilizadas, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para reflexionar respecto a este proceso histórico que también puede generar muchos hilos para nosotros ir construyendo la nación, una nación que todavía no cuaja, ¿no? En nosotros. Y ya para no cansarlas, quisiera pasar a las preguntas por parte del público, pueden hacer sus comentarios, preguntarle lo que gusten a Stephanie. Okay. Hola, buenos días. Al principio, Stephanie hablaba sobre cómo los monumentos pasan desapercibidos en el espacio público por la cotidianidad, la vorágine de la ciudad, ¿no? Entonces, quería saber también en qué medida consideras tú que los monumentos que se hacen hoy en día, ya en el siglo XXI, si bien es cierto, muchos de ellos mantienen esta idea de recordar hitos históricos, personajes claves en la construcción de nuestra sociedad, se ha banalizado también. Entonces tenemos monumentos hechos por autoridades locales o nacionales que no responden a esta idea inicial de lo que era un monumento cuando se empezó a crear como parte del espacio público en el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿crees que esta
banalización que a mí me parece que hay de la construcción de monumentos afecta a los otros que sí tienen un propósito de memoria para poder reconocer a los personajes y más aún a las mujeres en nuestro proceso de independencia o en las diversas acciones que pudieron tomar? Está bien. En la parte, si no me equivoco, en la parte inicial mencionabas un poco de que se hacen muchos monumentos de diferentes personajes, pero que no necesariamente tienen algún significado. ¿A eso se refería tu pregunta o iba más con el tema de las autoridades, de los gobiernos? Ahora sí mejor entendí. Muchas gracias. Referente para responder, ¿no?, tu pregunta, cuando analizamos estos primeros monumentos de mujeres que formó parte de la comisión del sesquicentenario, claro está que esta comisión se habrán tenido que reunir y habrán tenido que elegir, ¿no?, qué mujeres vamos a darles un monumento, ¿no?, y han tenido que obviar a otras. Entonces, en una primera instancia, María Parada de Bellido, Ventura Calamaqui. Lo que sí me resulta intrigante es porque el monumento de Ventura Calamaqui lo colocaron cerca de un mercado y no tal vez en una plazuela o un parque, ¿no? Pertenecía a un grupo de mujeres de mercado, la plaza. Ah, ya. Luego se fueron adhiriendo de otros sectores, Carmen Alto, San Juan Bautista, pero las personas que ahí trabajaban en el mercado, era una comisaría que luego Ya. está en el lugar que le corresponde desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Ah, ya. Exacto, representa a las personas del mercado, a las mujeres que vendían, que comerciaban. Ah, Por eso ya. está ahí mencionado. Está bien. Tal vez otra propuesta sería el de colocar otro busto de Ventura en otro espacio, que sea algo más solamente, una plazuela solamente de ellas, ¿no? Porque hemos visto que hay plazuelas solamente de Cáceres, plazuelas de muchos otros héroes, ¿no? Y pues también, ¿por qué no el colocar una escultura o un busto de Ventura, ¿no?, para que también se puedan ahí realizar ciertas actividades, conocer un poco más también sobre su historia y de la gesta de Ventura Calamaqui, ¿no? Entonces, agregando también un poco ello, es que estas primeras mujeres fueron elegidas por este sesquicentenario, esa comisión de sesquicentenario, y ya con los años, por ejemplo, en el 70, en el 79, con el gobierno de Velasco Alvarado, que tuvo una mayor preponderancia a Túpac Amaru II, ¿no?, también se elaboró este monumento de Micaela, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchos del contexto histórico-político, mejor dicho, del contexto político de ese entonces, van a también a crear estos monumentos para que la ciudadanía, ¿no?, también tenga esta cierta conexión con lo que quiere promover el gobierno de ese entonces, ¿no? Estamos construyendo un monumento de María Parada de Bellido para que puedan ver que las mujeres también son abnegadas, patriotas, heroicas, ¿no?, también sacrificadas. Entonces, esa es la imagen que tal vez muchos de estos gobiernos quisieron dar, o de las autoridades que construyeron estos monumentos a la población, a la ciudadanía, ¿no? Y ya en la época actual, ¿no?, en la actualidad, vemos que hay monumentos
por ejemplo, de muchos otros acontecimientos históricos, como es en el caso de Elvira García García, ¿no? Y me da justo lo que me estás comentando ahorita, y escuché creo que el término vandalismo, que va más o menos por ahí. En las redes sociales hubo una denuncia, si no me equivoco fue Diana Miloslavich, que publicó una fotografía que en Lima habían decortado la cabeza de Elvira García, si no me equivoco, en su busto, ¿no? El busto que se habían elaborado. Entonces, también hay un cierto significado eso, porque hay parte de la población que tal vez no esté totalmente de acuerdo con que haya un busto de una mujer como fue Elvira García, que todo el mundo la conoce por ese texto tan importante, que es un texto en el cual ella rescata y menciona a cada una de las mujeres, por no decir todas las mujeres que participaron en esta gesta independista, ¿no? Y que gracias a ella se conocen los nombres de estas mujeres, porque si no, no se conocería, no solamente se conocería a una parte de estas mujeres y no a la totalidad de las mujeres que estuvieron en ese contexto histórico. También, y lo pongo a la mesa, porque no soy una persona tan especializada en la historia del arte, que sí tengo algunas compañeras y colegas, es cuando se habla de estos movimientos sociales, ¿no? Y las esculturas, ¿no? Con este vandalismo de cuando estos movimientos, de estas marchas también afectan muchos de estos monumentos históricos, ¿no? Entonces, ahí habrá debate porque yo tengo cierta opinión sobre ello, ¿no? Hemos visto que a lo largo de la historia los monumentos también han sido parte de estos movimientos sociales, ¿no? Han estado participando en estos movimientos sociales y bueno, muchos otros colegas pueden tener otras opiniones, tal vez puedan discrepar y es totalmente factible, ¿no? De eso también se trata el poder, ¿no? El de debatir, comentar sobre ello. Y la otra pregunta… ¿verdad? Yo pensando que he hecho la… Sí, interesante lo que él dijo y la palabra banalizar, porque me trae a la memoria la cantidad hoy en día, porque se refirió bien la pregunta anterior. Hoy en día hay monumentos de políticos, se sorprenderían ver la cantidad de monumentos de congresistas, de políticos y lícitamente de futbolistas, de voleibolistas. O sea, los monumentos han pasado a otra categoría de ya no ser los monumentos de antes en el siglo XVIII, XIX, XX, y últimamente se hacen monumentos a cualquier cosa, no siempre, digamos, que obedecen, como tú decías, a ciertos intereses sociales, políticos, literatos, qué sé yo, o son usados también por cierto grupo de población para sus intereses y pueden cambiar incluso de uso. Eso como comentario muy interesante, cómo se banaliza ahora un futbolista. Está bien que haya un futbolista, no lo veo mal, pero hasta qué punto se llega a ver con un monumento como los que tú has presentado. Eso como comentario a la pregunta y a la respuesta que diste. Lo otro era, ¿has explorado el lado humano del personaje? Porque los monumentos tienen una visión panegérica, los lleva a un nivel de santos casi, ¿no? Los elevan porque se ve imponente, es María Parado de Bellido, en Ayacucho estamos muy vinculados a María Parado de Bellido y Aventura Jalamaqui. Pero ¿hasta qué punto has estudiado tú el personaje real, de carne y hueso? Porque los héroes son esos, son personajes como nosotros, que sufren, que lloran, que padecen dolor, pena. María Parado se deja a sus hijos, guarda silencio porque la fusilen. ¿Has explorado el lado humano de estos personajes que has estudiado, mujeres en este caso? Gracias por el comentario y la pregunta. Nosotras, tanto Edith como yo, habíamos visto, o mejor dicho, muchos de los… No exploramos totalmente, pero sí lo mencionamos en nuestro artículo sobre cada una de estas mujeres, porque son como 6 mujeres. Entonces hemos intentado darle información que ya hay algunos investigadores que han explorado, por ejemplo en el caso de Clave, ¿no? Luis Miguel Clave, él hizo una publicación sobre las mujeres y la revolución, el caso de Huamanga y de Cusco durante la revolución de 1814, y es una de las pocas publicaciones que habla sobre Aventura Calamaquí.
Y esos textos nos han servido a nosotras para poder un poco dar la historia de estas mujeres, pero no nos hemos adentrado a cada una de ellas, ¿no? Sino nos interesaba sobre todo estos monumentos, y justo con Edith lo conversábamos internamente. Esta investigación lo que quería era que también hubieran mayores investigadores que se adentrasen en esta investigación y pudieran ampliar mucho más, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que nosotras no lo hemos considerado y que evidentemente se pueden considerar para futuras investigaciones, ¿no? Como le digo, quisimos dar este impulso a los y las historiadoras del arte, quienes tal vez están más especializados, como Omar Esquivel, ¿no? Para que puedan también ver desde estos monumentos de mujeres, ¿no? También un poco sobre ello, y que sea un impulso, ¿no? No nos atrevemos a decir pionero, pero sí que sea un impulso para que, exactamente, para que otras investigadoras e investigadores puedan dar esglosarlo mucho más ampliamente, ¿no? Mejor dicho. Y agregando también era que nos basamos en un artículo, pero no es peruano, sino es ecuatoriano, no, perdón, de España, que es un artículo de Vega en el que se titula Una violencia invisible, las mujeres en los monumentos públicos, ¿no? Entonces, este artículo también nos dio mucha mirada porque decía mucho sobre que cuando se elaboran estos monumentos también hay cierta imaginario político, ¿no? También hay cierta perspectiva política y social de estos monumentos sobre las mujeres, ¿no? Sobre las mujeres las cuales se construye este monumento. Y nos parecía sumamente interesante que en otros países ya hayan mayores artículos, investigaciones, como en el caso de Quito, que se hable particularmente de esto, ¿no? A mayor cabalidad, ¿no? Y que en el Perú también sería bueno el mapear estos monumentos de mujeres en dónde están, así como se realizó en Quito. En el caso de Brasil también tiene una mayor tasa de monumentos de mujeres, que ahí también está un poco el tema que lo estaba comentando al principio. Hicieron un monumento a Mariel Franco, ¿no? Y un poco también va con este contexto político la cual suscitó, ¿no? Y bueno, Brasil tiene muchos monumentos de mujeres. Yo he estado residiendo por allá, entonces les puedo confirmar que es verdad. Cada unas 3, 4 calles hay monumentos de mujeres heroínas brasileras, ¿no? Tanto en sus contextos históricos importantes, ¿no? Porque ellos también buscan esta memoria colectiva, ¿no? Reforzar esta memoria colectiva brasilera y que se sientan mayormente identificados con su historia, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, creo que en América Latina en general, ¿no? Lo que sí hemos podido ver que hay cierto descuido por parte de los gobiernos o de las autoridades de mantener estas plazuelas, estos monumentos, estos bustos. Y también porque hay gobernantes y autoridades que no les importa mucho. No hay muchas autoridades que, por ejemplo, en el caso de Lima, habrán habido muy pocos alcaldes que han construido bustos, ¿no? Creo que Miraflores o San Isidro recientemente, hace 2, 3 años, han realizado mayores esculturas o bustos, por ejemplo, de Clorinda Matos de Turner. Entonces, también hay esta falta, ¿no? Falta de esta mirada cultural, ¿no? Y educacional de algunas autoridades, sean de municipalidades, sean de regiones, etcétera, ¿no? Entonces, muy buenos días con todos. Con el debido respeto de dirigirme a usted, mi duda es la siguiente. ¿Con qué objetivo decidió respaldar sus argumentos con los temas sobre los monumentos? disculpa, se escuchó un poco entre… Sí. Ya, perdón. ¿Cuál fue el objetivo por el que decidió respaldar sus argumentos con el tema de los monumentos? ¿Cuál fue el objetivo de estudio? El objetivo de estudio. Bueno, mi duda en sí sería el por qué
ocupó el tema de los monumentos, si bien también se puede hablar sobre alguna historia de algún personaje femenino que no sea muy conocido tal vez, si me logro entender. Muchas gracias por tu pregunta. Me anima mucho que también sean escolares quienes pregunten. Sí, primero, bueno, yo vengo realizando investigaciones sobre Antonia Moreno de Cáceres, quien es la esposa de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, en Lima hay un monumento de Antonia Moreno, pero yo quise también conocer la ciudad donde nació Antonia. Entonces, cuando fui a la ciudad, ella nació en Ica, en un pueblo llamado San Juan Bautista, pude ver que en ese pueblo hay un busto sobre Antonia Moreno, pero es un busto la cual está totalmente descuidado, ¿no? Aparte de que el pueblo también está descuidado, y me dio ese interés y esa curiosidad, primero también por ver cómo ha estado descuidado estos espacios en donde han estado estos bustos y estos monumentos de mujeres, de heroínas sobre todo. Ya hace unos 2 o 3 años Antonia Moreno ha sido declarada heroína nacional. Entonces, ese ha sido mi primer interés, y junto con Edith ya lo vimos en el lado también de las mujeres heroínas en la guerra de la independencia, ¿no? Por ejemplo, como lo decía al inicialmente, ¿no? Hay un parque próceres de la independencia, ¿no? Donde hay más de 4, 5 héroes, patriotas de la independencia del Perú. ¿Y por qué no hay un parque o un monumento de esa magnitud también de las mujeres, ¿no? Ese era nuestro mayor interés. Y junto conversando con Karen Bernedo, ¿no? Ella también me comenta de que hay muchos otros monumentos por toda la región del Perú que se desconocen totalmente, y si es que uno no conversa con otros historiadores de tales regiones, ni siquiera sabría si es que existían esos monumentos, ¿no? Entonces nosotras quisimos iniciar con estas figuras, con estas mujeres, de las cuales ya teníamos más o menos mapeadas, tanto Edith como yo. Bueno, yo porque también viajé aquí a Ayacucho, conocí también un poco de Ayacucho, y Edith porque también viajó a otra región, también pudimos conocer un poco de estos monumentos, pero claro está, y somos muy conscientes de que hay muchas más mujeres que falta conocer sus monumentos y que se les haga sus monumentos, ¿no? Porque tampoco se les ha hecho sus monumentos y se sabe quiénes son, ¿no? Entonces hay toda una lista, por ejemplo, de mujeres que fueron condecoradas por la Orden del Sol de Don José de San Martín, ¿no? Entonces, ¿dónde podríamos? Hay una placa con sus nombres, sí, pero no hay un monumento de cada una de ellas, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones, y yo creo que con esta investigación queríamos sobre todo resaltar la figura y la presencia de las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Porque están ahí, están en las plazuelas, están en los parques, uno puede caminar por ahí, puede visitar, puede incluso hacer alguna actividad cultural ahí, ¿no? Apropiarse de ese espacio, porque esos espacios son nuestros, ¿no? Son para la ciudadanía, ¿no? Para todos y todas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es lo más importante, el buscar que el ciudadano, la ciudadana pueda también apropiarse de sus espacios con fines culturales, ¿no? Con fines de llegar a más personas, a más amistades, a más compañeras, profesores, docentes, etcétera, etcétera, y que puedan conocer la historia de estas mujeres y que se puedan mencionar, estudiar en las escuelas, ¿no? En las escuelas sobre todo eso, porque uno ya llega a la universidad y recién conoce el nombre de esas mujeres por otras colegas, ¿no? Entonces, creo que desde el colegio es importante el poder seguir rescatando y visibilizando los nombres de esas mujeres. Ya no solamente hubieron 2, sino hubieron más de 5, 10, 15 mujeres que estuvieron ahí, ¿no? Y ya que estamos en estos 200 años de independencia,
es importante eso, ¿no? Es importante seguir avanzando, seguir conociendo los nombres de estas mujeres. Y bueno, y así fue como inicié esta investigación. No es la primera investigación que tengo, es una de las varias que tengo. Pero como les digo, siempre va en torno a la historia de las mujeres y los estudios de género, ¿no? Solamente me muevo un poco en los siglos, pero siguen siendo historia de las mujeres y los estudios de género. Gracias. A ver, un momentito, por favor. Tenemos todavía unos 10 a 12 minutos en los que podemos hacer algunas preguntas. Así que si alguien se anima a hacer alguna pregunta o comentario, si gusta. Buenos días. Dentro de sus investigaciones, ¿puede demostrar que efectivamente los hechos y la existencia de estas heroínas? Porque el día de ayer, el doctor Vázquez, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ha puesto en tela de juicio la existencia de la heroína Ventura Jalamaki. Esa es mi pregunta. A ver, justo mi intervención iba por ese lado. ¿Qué tal, Stephanie? Ayer, justo para complementar, ¿no? El debate que se generó a partir de la presentación del libro del profesor José María fue que él había encontrado cierta documentación en la cual se prueba de que el personaje de Ventura Jalamaki era producto de una tradición popular, que era la personificación del grupo colectivo de mujeres campesinas que se rebelaron y que la tradición misma hizo que se personifique en una heroína que históricamente, según el profesor, no existió, ¿no? Entonces el debate que se generó era en torno a qué debería hacerse. Se tiene la documentación histórica, pero también está la tradición. Es la historia la que debe modificar la tradición, enriquecerla. En ese caso me gustaría saber, en tu caso, ¿no? ¿Cómo medir una posición entre lo que es la verdad histórica y la tradición popular? Porque obviamente ese contraste es el que podría generar quizá una discusión mucho más larga, porque esa es la propuesta del libro, ¿no? Sí. Gracias, porque no estuve, recién ayer llegué a Ayacucho, perdón. Sí, hay otra pregunta, sino para reunir todo. Sí, tenía otra pregunta, Stephanie. ¿Qué tal? Yo quería hacerte la consulta siguiente, si tú consideras de que en estos tiempos es necesario seguir construyendo más monumentos a mujeres forjadoras de la patria, es decir, patriotas, considerando que lo que hay detrás, la idea de todo monumento en esta línea es un pensamiento muy romántico del siglo XIX y quizás creas conveniente construir ya no monumentos de mujeres bajo esos términos y quizás construirlos a partir de las cosas que están transformando en la actualidad. Por ejemplo, las mujeres quizás que trabajan en los mercados y que no están luchando por la patria, ¿no? Y también están luchando por otras cosas. O por ejemplo, colectivos. Creo que lo que nosotros podemos sí ver es que estos monumentos, ya sean de hombres incluso, no calan, vamos a decirlo así, en las generaciones actuales. Y calan más, por ejemplo, la portada que se puede ver de una mujer en un casino, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver una Venus, podemos ver, por ejemplo, que cala más un monumento como Kentucky Fried Chicken, un monumento súper de ciudades que te hacen ver que estamos en tiempos globales y los chicos son globales y los chicos necesitan quizás otros tipos de monumentos más acordes con ella y sus padres, que son jóvenes también. Sí, es todo. No hay más comentarios, entonces. Ahí había un comentario de un señor. Sí, un comentario muy breve y las respuestas breves porque también ya hay un poquito. Tenemos unos 10 minutos para contestar, ¿sí? Buenos días. Sobre Ventura Jalamaki. Hay un periódico que se llama La Alforja, del 7 de noviembre de 1849,
en la que se publica una efemérides, en la que se destaca la participación de Ventura Jalamaki como una sola persona, ¿no? Y yo digo, ¿creen que don Pablo Cárdenas pudo haberse inventado la presencia de esta heroína? Era una tradición que él escuchó. Posteriormente, en 1921, en el centenario de la batalla de Ayacucho, el señor Manuel J. Pozo, que escribió Lo que hizo Huamanga en la independencia, habla de Ventura Jalamaki como la mujer del común, de las mujeres del común, es decir, las mujeres del pueblo, ¿no? Y yo digo, ¿puede haber esa capacidad de inventar en ese siglo, en el siglo XIX, una mujer heroína? ¿Se puede inventar una mujer del pueblo como inventan los ricos, ¿no?, sus héroes de su clase social? No creo. Por lo tanto, además, solamente puede conocerse la historia a través de la fuente escrita. No existe la fuente oral, no existe la fuente etnográfica. Ese es mi planteamiento. Gracias. Buenos días. Bueno, primero felicitar porque mujeres jóvenes historiadoras están abordando una temática que pocas veces se visibiliza, y es el aporte y la participación de las mujeres en la independencia. Justamente en ese marco, el colectivo, una colectiva de mujeres que es la Coordinadora de Trabajo con Mujeres, el gobierno regional y la propia universidad han lanzado un concurso de artículos sobre la participación de las mujeres en la independencia y la batalla de Ayacucho. Mujeres que están invisibilizadas porque justamente no hay mucho interés en visibilizar el aporte de las mujeres. Y eso lo sabemos, que hay un nivel de discriminación a todo, no solamente ahora, sino en la historia, ¿no? Preguntémonos quiénes han escrito la historia. ¿A quiénes les interesa visibilizar en la historia? Son héroes quienes prácticamente se estudian en las escuelas, en la universidad, pero son pocas las heroínas. Y hablando sobre el tema que ustedes han expuesto, justamente Ventura Jalamaki está en un sitio casi invisible, casi nadie sabe que esa mujer es Ventura Jalamaki, a diferencia de María Parado, que está en un sitio más visible porque, bueno, fue un espacio donde ocurrió los hechos. Y Ventura Jalamaki es casi un invento, una historia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante que investigadoras como ustedes, jóvenes, puedan tener una agenda con un enfoque de género que nos permita visibilizar a estas mujeres. Yo las animo a investigar, a escribir ese artículo, ojalá que pueda ser posible. También invitarles a ustedes para ese evento que se está organizando para el mes de noviembre en el marco del Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, está bien, voy a ser súper breve con todas las preguntas y los comentarios. Agradezco más bien sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias también por sus palabras. Sobre el concurso, felicitarla porque realmente también lo he podido ver en mis redes sociales, ahí entre amistades. Luego lo que estaban diciendo, bueno, como decía, yo recién he llegado a Lima el día de ayer, entonces no he podido estar en las mesas que han estado temprano, pero me hace mucho recordar a lo que decía Michelle Perrot y Joan Scott, ¿no? La invisibilización de las mujeres en la historia, ¿no? Ellas decían, y ellas han sido mi base para muchas investigaciones, decían que no significa que las mujeres no hemos estado ahí presentes, sino que no nos han querido mencionar, ¿no? Y que han pasado tantos años, tantos siglos para que recién historiadoras puedan visibilizar sus nombres, puedan rescatar sus nombres, ¿no? Habiendo fuentes, etcétera, etcétera. Ahora, el tema de la historia popular y de la historia, si es verdad o no, siempre van a haber debates, ¿no? Dentro de la academia siempre van a haber debates. En mi caso particular, abogo también por una historia popular,
porque hay información interesante, importante, y porque también esta historia popular viene de generación en generación, ¿no? No es que solamente venga así de la nada, de un año para otro, no, sino viene de generación en generación, que mis abuelos, mis bisabuelos me han contado. Mi abuelo me ha contado muchas de sus historias, que él es de Huancavelica, me ha contado muchas de sus historias en Huancavelica. Entonces, yo creo que tanto esta historia de la verdad, porque a mi parecer no existe una historia verdadera, ¿no? No existe una historia verdadera a mi punto de vista, sino también considerar la historia tradicional, porque nos trae también información importante y porque tiene una carga también, una carga significativa para una comunidad, para un pueblo, para una ciudad, para una región, ¿no? Entonces no es como puedes decir de la noche a la mañana, tal personaje no existió y ya pretendas que al día siguiente se reescriba en los libros o se reescriban los artículos o se reescriban reseñas que tal persona no existió, ¿no? Sino lo que se busca es el de mencionar, ¿no?, que existió esta mujer, Ventura Calamaquy, y no desvalorizar, ¿no? No desvalorizar ni deslegitimar lo que tantos años ha hecho esta historia oral, ¿no? Ha hecho esta historia oral porque justo lo decía también, que Ventura Calamaquy también podría significar muchas mujeres que estuvieron en esa época, ¿no? También, entonces, yo creo que dentro del imaginario social ayacuchano, Ventura Calamaquy existe, ¿no? Y este personaje y esta mujer aguerrida, la cual se le hizo un busto, ¿no?, una escultura, replicando su historia, ¿no? Replicando su historia, siendo parte de la historia popular, ¿no?, de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Y que también la academia también sea factible, en la cual aceptar de una u otra manera también que la historia oral ha dado mucha información para ciertos acontecimientos históricos a lo largo de nuestra historia. Y bueno, eso quería mencionar también, por último, lo que mencionaba el concurso, y también buscar muchas otras maneras también del poder visibilizar los nombres de estas mujeres, ¿no? Ahora he visto que el AGN ha elaborado paneles con información, ¿no?, sobre algunos documentos históricos. También existe el proyecto Bicentenario, elaboró un panel sobre las precursoras, ¿no?, que ahí también hay información. Entonces, seguir descentralizando la información, ¿no?, sobre todo eso, porque creo que durante mucho tiempo se ha tenido esta centralización de la información solamente en Lima, sino descentralizarnos, ¿no?, llegar a más espacios, a más lugares, y que se pueda conocer la historia de cada una de estas mujeres, que si bien la historia popular menciona ciertas cosas, hay también fuentes que permiten ampliar, ¿no?, que permiten también ampliar esta información, como es en el caso de Antonia Moreno, que ya con eso termino, y siempre menciono a Antonia Moreno porque siempre también me gusta difundir la historia de esta mujer, que también fue invisibilizada durante muchísimos años y fue relegada a ser la figura o la esposa de Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, quien más se conoce es Andrés Avelino Cáceres. La información que yo obtuve también no solamente fue por fuentes, y eso, muy poca información que obtuve fue por fuentes históricas, sino mucha más información la obtuve gracias a la historia popular, ¿no?, de su pueblo de San Juan Bautista y de Ica, ¿no?, porque hubo un escritor, un historiador, un escritor investigador que escribió sobre Antonia, ¿no?, un poco sobre ese contexto, sobre la historia de su familia y de ella. Entonces, bueno, con eso quisiera cerrar y animar también a muchos, aquí hay muchos jóvenes también y jóvenes, a poder seguir animándose
en investigar y en conocer, ¿no? Ahora las plataformas digitales son múltiples, ¿no? Facebook, YouTube, redes sociales, ¿no? Para poder difundir la historia de estas mujeres, ¿no? Información, incluso hay historietas, ya hay historietas que también permiten dar estos otros medios para que se pueda conocer y difundir la historia de las mujeres en esta gesta independista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su presencia esta mañana y les invitamos a seguir participando de las diferentes ponencias, presentaciones de libros, debates que se han dado en este interesante e importante Congreso de Historia. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas.